Imagina cómo sería dedicar 8 años de tu vida y casi 100.000 euros a un proyecto que te terminas dando cuenta que no funciona. Hoy te quiero contar mi historia como deportista profesional, cómo viví todos esos años y cómo finalmente tuve que abandonar un proyecto después de dedicar tantos recursos, tanto en tiempo como en energía, como te he dicho al principio, con muchísimo dinero, porque finalmente no funcionó. Todo esto se podría reunir bajo un mismo concepto, que es el concepto del coste hundido. Quizás ya lo habrás escuchado por ahí y hoy quiero ponerte un ejemplo real y tangible para que veas y para que no solo entiendas qué es el coste del sesgo hundido, sino para que lo puedas casi vivir en primera persona, cómo se gestiona este sesgo y cómo esto te puede ayudar también a tomar mejores decisiones. Bien, ¿qué es el sesgo del coste hundido? El sesgo del coste hundido a mí me gusta explicarlo como una trampa mental en la que caemos cuando decidimos seguir dedicando tiempo o recursos a algo al que ya le hemos dedicado mucho tiempo o recursos, a pesar de que pensemos que no es lo mejor para nosotros. Y ahí está la clave, que a pesar de pensar que no es lo mejor para nosotros, simplemente lo seguimos haciendo porque ya hemos dedicado mucho. Un ejemplo cotidiano sería seguir viendo una película de Netflix muy mala solo por el hecho de llevar ya 1 hora viéndola. La mayoría de nosotros seguimos viendo esa película hasta el final porque ya la hemos empezado. Te voy a poner en contexto de mi situación, de mi caso, de todo lo que invertí y de cómo terminé dándome cuenta de que era el momento de abandonar. Yo he estado dedicado al deporte profesionalmente durante casi 8 años. Y durante esos 8 años, como te podrás imaginar, todo el esfuerzo y todos los recursos invertidos en él son muchísimos. Cuando te he dicho al principio que han sido 100.000 euros invertidos, no era porque te quedaras en el vídeo o por dar un dato así al azar, sino porque he hecho las cuentas y más o menos después todos los gastos derivados del deporte suman un total de casi 100.000 euros. Y es una locura. Y me ha dolido, darme cuenta de este dato. Pero todo lo que se gasta en material deportivo, en viajes, en cuidarte, en cuidar tu salud, en todo lo que conlleva el dedicarte profesionalmente al deporte, han sido casi 100.000 euros. Espera un momento. Si te importa de verdad cuidar tu salud y te interesan temas como la alimentación o la mentalidad, entra en rafagasa.com y apúntate a mi newsletter. Tienes el enlace en la descripción de este vídeo. Cada día te mandaré un consejo sobre salud para que puedas aplicar. Te espero dentro. Yo he estado dedicándome, como te he dicho, profesionalmente al deporte y eso significa que las 24 horas del día, todo lo que haces es con el objetivo de ser mejor deportista, conseguir mejores resultados, tener un mejor rendimiento. Todo va dedicado a eso. Es decir, no estamos hablando de que ha sido un proyecto, por ejemplo, un negocio o una idea de negocio en la que le has ido dedicando algunas horas de tu tiempo por las tardes, los fines de semana, has invertido algunos recursos en publicidad o en contratar a alguien a lo mejor a media jornada incluso. No. Estoy hablando de invertir las 24 horas de tu vida durante 8 años y casi 100.000 euros en algo que finalmente me terminé dando cuenta de que no era por ahí por donde debía de seguir. Quiero que entiendas la magnitud de esto, porque muchas veces se habla del sesgo del coste hundido y se dan ejemplos no demasiado banales, pero sí con poca consistencia, creo yo. Y a lo mejor así no terminas de conectar muy bien con esa situación. Pero lo que quiero ponerte delante tuya es una situación muy importante en la que este sesgo del coste hundido era muy grande y a pesar de ello tienes que terminar tomando una decisión. Y si ves que eso no te está aportando, salir de ahí. Y fíjate qué curioso también mi ejemplo, porque a medida que tú vas avanzando en un proyecto, como era mi caso en el deporte, normalmente las condiciones van mejorando. Es decir, yo en mis últimos años como deportista, mi rendimiento era mucho mejor que al principio, mis resultados eran mucho mejor, los recursos que tenía a mi disposición eran mayores, porque podía contar, por ejemplo, con patrocinadores que me subvencionaban esos gastos y no tenía que ser yo el que tenía que trabajar para ahorrar y entonces invertir. En fin, como que poco a poco tú podías ir diciendo, es que cada vez lo tengo más a mi favor, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera eso es suficiente para que siga mereciendo la pena seguir invirtiendo recursos ahí. No lo he comentado hasta ahora, pero el deporte que yo hacía era triatlón
y yo hacía triatlón paralímpico por mi discapacidad visual. Y también te lo digo para que entiendas que tiene un plus de complejidad, ya que no solo gestionas o no solo tienes que lidiar con el día a día de un deportista, como podría tener cualquier otro deportista, sino también pues, con otros impedimentos y con otras situaciones que vive al tener una discapacidad, ¿no? Y hoy no quiero contarte todas esas dificultades y todos esos problemas, sino que quiero hacer aún más énfasis en todo eso que tienes que invertir y que finalmente en algún punto tienes que soltar. En mi caso, justo cuando decidí tomar esa decisión, como te decía antes, fue a lo mejor en el punto en el que mejores resultados estaba obteniendo. Pero eso no significa, obviamente, que fuera suficiente para conseguir mi objetivo. En este caso, el objetivo era clasificarme para unos Juegos Paralímpicos y ese objetivo no se iba a dar. Entonces, ¿cómo fue la situación o cuál fue el detonante para decidir dar un paso a un lado y dejar de dedicar todo mi esfuerzo, todo mi recurso, toda mi energía a ese objetivo? Pues realmente, en mi caso, quizás por mi forma de ser, fue relativamente rápido, y esto también quiero que lo entienda como que el momento en el que tomas esa decisión, la decisión se toma en un segundo. Y eso es lo complicado, porque tienes que, en un solo segundo, en un clic que te hace el cerebro, tienes que tomar la decisión de dejar atrás mucho tiempo de tu vida. Y eso ahí realmente es donde está lo complicado. Entonces, una vez que has analizado tu caso, que tienes más o menos claro que tienes que dejarlo a un lado, no puedes pensar demasiado en cuándo hacerlo o cómo hacerlo. Simplemente tienes que hacer ese clic en tu cabeza y tienes que decir, vale, lo dejo, o hasta aquí llego, o lo que sea. Y esto aplícalo a un proyecto, a tu pareja, a lo que quieras. Pero tienes que ser consciente de que ese clic es un segundo y no va a pasar nada especial. Es decir, va a pasar en tu cabeza que tú mismo digas, hasta aquí llego. Y obviamente, ya te adelanto que las emociones en ese momento son emociones, primero, muy fuertes, y que son emociones como duda, sobre todo, de saber si realmente estás haciendo bien o no estás haciendo bien. Tienes miedo, porque al final dejas atrás muchas cosas. Y también es cierto que una vez que tomas esa decisión, quizás aquí ya me estoy adelantando en el proceso, pero yéndonos ya a cuando hemos tomado la decisión, tampoco puedes, una vez tomada, tampoco puedes seguir pensando el por qué no lo has hecho antes o qué es lo que te ha hecho seguir hasta tan lejos. O sea, tampoco luego te puedes fustigar pensando lo que te ha llevado a aguantar tanto o lo que te ha llevado a dedicar tantos recursos cuando ya has tomado la decisión de no hacerlo, porque ahí es fácil caer en la trampa de decir, vale, es que esto yo lo tenía que haber hecho mucho antes, o es que esto era súper claro. No, o sea, si no lo vemos, no lo vemos, tampoco nos podemos engañar. Eso sí, cuando tomas la decisión y cuando pasas ese periodo de duelo, que creo que hay que pasar, porque no es una cosa que tú tomes la decisión y el día siguiente ya todo esté bien, sino que van a haber momentos de, como he dicho antes, de duda, de miedo, de saber si lo que estás haciendo está bien o está mal, de cómo va a ser a tu vida, sobre todo cuando dejas atrás algo que ha ocupado gran parte de tu vida, ¿no? Una pareja o una empresa, un trabajo. Eso va a llegar, ¿vale? Y ahí no hay truco, ahí no hay magia. Eso es tiempo, dejar pasar tiempo y tomarlo lo mejor posible y aceptar que vas a estar mal. Ahora bien, cuando eso pasa, la sensación, créeme, que es increíble. Es increíble porque ya no solo te sientes bien porque estás de acuerdo con la decisión que has tomado y tienes como un consenso contigo mismo de decir que, vale, he hecho lo que creo que estaba bien, sino porque créeme que eso te va a traer luego muchas otras nuevas oportunidades. Y lo que dicen de cuando se cierra una puerta se abre una ventana es totalmente cierto. Al final hay un coste de oportunidad, que es un tema que quizás trataré en otro vídeo, y ese coste de oportunidad lo que te hace es que cuando sueltas, cuando dejas de hacer algo que le has dedicado tanto tiempo en tu vida, te deja hueco para dedicárselo a otras muchas cosas, y ahí es cuando viene lo bueno. Obviamente si sabes aprovecharla todas esas nuevas cosas, o si tienes nuevas cosas en las que invertir tu tiempo. Pero realmente el dejar ese hueco a que vengan otras muchas nuevas cosas es lo que te da también muchísima satisfacción. Así que si realmente estás atrapado en algo que crees que deberías de haber soltado hace tiempo, créeme que es momento de darle una pensada, de reflexionar y de realmente ser honesto con nosotros mismos y decir si sigue mereciendo la pena hacer eso, y si no merece la pena hacer eso, el momento es ahora para dejarlo a un lado. Y ahora me encantaría leer en comentarios
si alguna vez te has quedado atrapado en este sesgo del coste hundido y cómo pudiste salir de ahí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que cada día mando una newsletter con un consejo práctico sobre salud, salud física, salud mental, y te puedes apuntar en el link que dejo en la descripción o yendo a rafacasa.com. Repito, rafacasa.com. Cada día mando un consejo práctico de salud. Día que no estás, consejo que te pierdes. Hasta el siguiente vídeo.